de, al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. O sea, sí, capítulo 6, versículo 1. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. 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 Dice la palabra de Dios, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas a la fe, pero muertas y de la fe hacia Dios. Palabra de Dios. Lo que el Señor nos viene pidiendo desde hace varios rato es que todos podamos avanzar, ¿verdad? Que todos podamos seguir avanzando, porque muchas veces el crecimiento espiritual se ha visto estancado, muchas veces por el conformismo que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos conformamos ante las enseñanzas mentales? ¿Verdad? Hay gente que le gusta, mire, pues no es criticar, pero le gusta que le hablen del amor de Cristo, de, de que Dios los va a bendecir, los va a prosperar, que el Señor les diga que los ama, que el Señor les diga que son las personas más buenas de esta tierra, aunque sean las bacterias más grandes de esta tierra. Adúlteros, asesinos, fornicarios, violadores, ¿verdad? Pero a la gente, el enemigo, por muchos años, la ha tenido dormida. Y cuando el pueblo de Dios se duerme, se estanca, ¿verdad? Entonces, yo creo que más o menos van entendiendo a qué vamos con esta enseñanza. Dice, no te aferres hoy a una situación negativa que puede estarte robando la vitalidad, la energía, la creatividad de poder hacer las cosas, la creatividad de poder tener una buena amistad, la creatividad de poder tener una relación seria, ¿verdad? Y el entusiasmo de vivir, como dice el dicho, aprende a soltar y deja que Dios se encargue del asunto. La prédica de hoy se llama Aprende a soltar. Ese es el título. Aprende a soltar. ¿Qué sucede cuando nosotros no soltamos? Muchas veces eso mismo hace que nosotros nos estemos haciendo el harakiri, nos estemos dañando. Cuando usted no deja una relación, a la cual Dios, que conoce el pasado, presente y el futuro, ya le dijo que no lo tiene que hacer, y usted viene de cabezón, no, es que está bonito, condenado. Me gusta, mire qué olor a macho el que tiene, ¿verdad? Es, ¿verdad? O esa barba me trauma, uf, como el doctor me lo recomendó, ¿verdad? Puede ser una pareja, puede ser una situación, ¿verdad? Que a usted lo dañe en su casa, en su hogar. Pero muchas veces las personas lo que hacemos es huir ante una palabra que Dios nos pueda dar, ¿verdad? Yo prefiero alejarme, dice la gente, ¿verdad? Antes que Dios me diga que tengo que dejar a mi esposo, antes que Dios me diga que tengo que dejar a mi esposa, ¿verdad? Estoy viviendo una situación en el hogar, ¿verdad? Pésima, porque ya sinceramente el amor se acabó, ¿verdad? Y lo que hago es vivir por costumbre.
Como dijo la canción aquí, Ana Gabriel, creo que es la que la canta, la costumbre es más fuerte que el amor. No sé si alguna vez la he escuchado, ya la van a notar, ahí la van a escuchar ustedes. Pero tengan cuidado porque esa canción es cortavenas, ¿verdad? Es, ¿verdad? Entonces, cuando usted nos suelta, ya sea, ya le dije, una pareja, un problema que a usted lo pueda estar agobiando, ¿verdad? Una situación, ¿verdad? Que a usted le robe la paz. Usted no lo suelta, eso lo estanca. Y muchas veces lo llega a enfermar. ¿Por qué? Porque le roba, aquí sí va la palabra energía. O sea, nosotros nos mantenemos, nos levantamos con cierta energía, ¿verdad? De vitalidad en las mañanas. Pero cuando usted tiene algún problema, usted no me van a decir que que se acuesta, usted va y tranquilo se va a acostar, duerme tranquilamente. No, usted está dándole vueltas al asunto y dándole vueltas al asunto y dándole vueltas a cada palabra que a usted le dijeron y cada palabra que usted dijo, para ver si no metió usted las cuatro, ¿verdad? Fíjese. Entonces, por eso nos roba la energía que nosotros podamos llegar a tener. Y al siguiente día nos levantamos, ¿verdad? Como que tenemos un año de no dormir, ¿verdad? Nos roba el entusiasmo. Una persona entusiasma como anda, alegre, ¿verdad? Feliz, ¿verdad? Pero una persona sin entusiasmo, pena, da. Acercarse a esa persona da mucha pena. Ni ganas de acercarse, da. A la gran puchica, va. Esta Melissa, la voy a agarrar de ejemplo. A la gran, bien la Melissa otra vez, ustedes. Uy, no, hombre. ¿Verdad? Fíjense. No, hombre, hay estaciones. Mire, usted agarrándosela. Uf, a la gran puchica otra vez, Siones, por Dios santo. ¿Verdad? Fíjese. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir aquí. La gente a veces habla de dejar un problema en manos de Dios. Por supuesto, eso es excelente, ¿verdad? Sobre todo cuando no parece haber otra cosa que hacer. Ahora, ¿cómo hacemos, verdad? ¿Cómo dejamos un problema, alguna situación difícil en manos del Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Si es algo, si es un problema, necesita que tenga mi atención, ¿verdad? Usted necesita ponerle atención a ese problema, a ese asunto, a ese conflicto. Porque si usted solo lo deja ahí y se olvida de él, ¿verdad? El problema va a estar ahí siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Verdad? Usted tiene que agarrar al toro por los cuernos, pero guiado de la mano del Señor. Existe un dicho que dice que todo problema, ¿verdad? Se tiene que tomar con serenidad y no con el hígado, porque cuando usted lo toma con el hígado o con el sentimiento aquello de que me hizo aquí, me hizo allá, pues eso no es dejar las cosas en manos de Dios, ¿verdad? Usted primero ora entregándole ese problema al Señor y actúa, pero sin cargarse, ¿verdad? Esto es lo complicado, porque si usted tiene un problema con su esposa, con su esposo, ¿verdad? Y usted sabe que tiene que hablar. Y a veces los conflictos entre pareja son difíciles de afrontar. Porque si uno de hombre tiene la razón, la mujer se pone a llorar y ya uno lo hacen sentir mal. Pero si la mujer tiene la razón, ¿verdad? El hombre se monta en su macho y ¿quién lo baja de ahí? Entonces la mujer prefiere no enfrentar. Y lo mismo nos pasa en la calle, con cualquier situación que podamos tener. Hay personas, ¿verdad? Que prefieren alejarse de los conflictos para no enfrentarlos. Ah, si de por sí no va a cambiar. Recuerde que usted es el que está declarando eso.
¿verdad? Si de por sí me va a costar tanto, los errores se pagan con dinero. Yo no digo que no, ¿verdad? Fíjese, pero qué bueno sería, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a trabajar, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y dejar que sea el Señor a su debido tiempo que nos haga justicia, ¿verdad? Sin embargo, uno debe preocuparse por conocer el verdadero significado de la frase dejar algo en manos de Dios. No quiere decir sencillamente pasárselo a Dios y luego olvidarse por completo del asunto, o peor aún, permitirnos pensar negativamente sobre el asunto y cuando, no sé, sobre el asunto, de cuándo en cuándo. ¿Verdad? O sea, existen veces que dicen, yo se lo voy a dejar en las manos al Señor y se lo dejo ahí, ya no actúo, ¿verdad? Ya no llamo, ya no hago nada, porque si yo llamo, ¿verdad? Me voy a cargar. ¿Por qué? Porque de todos modos sé que me van a rechazar, sé que me van a mentir, sé que me van a hacer cualquier cosa. Muchas mujeres, ¿verdad? Escuchen mujeres, yo sé que de esas creo que no hay acá, pero muchas mujeres, ¿verdad? Están pasando penas económicas con sus hijos porque el marido las abandonó, ¿verdad? Porque prefieren, ¿qué es lo primero que dice una mujer? ¿Verdad? Que me dé lo que le tiene que dar a los niños, aunque a mí no me dé nada. Y uno de hombre de ahí se agarra. Como usted dijo que no quería nada para usted, solo para mi hijo. Entonces yo le voy a pasar para mi hijo. ¿Verdad? Fíjese. Desde ese momento, nosotros estamos declarando algo, porque preferimos, ¿verdad? Ser cobardes. Y si usted se recuerda, hay un versículo por ahí, o ahí por el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, al final, que dice, esfuérzate y sé valiente. Es que yo les digo así para ver si va, ¿verdad? Para ver que lean toda la palabra, ¿sí? ¿Verdad? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener valentía para enfrentar los conflictos. O sea, Dios no me dio un espíritu de cobardía. Dios no me dio un espíritu de temor. Dios me dijo, mira, amigo, levántate, empodérate, amárrese los pantalones, enfrente, pelee por su bendición. Pero ¿qué es lo que muchas personas prefieren hacer? Ay, yo voy a dejar que Dios actúe. Y se olvidan de todo en su mente, ¿va? Porque están diciendo que se olvidan del asunto, se lo dejan en manos a Dios, que Él actúe, pero están con aquel pensamiento aquí. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? Y es algo que les martilla el cerebro, ¿verdad? Fíjese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de eso el enemigo le está robando la paz. Y cuando usted pierde la paz, usted se estanca y no avanza. Usted tiene que aprender a soltar, ¿verdad? Tiene que aprender a soltar cualquier situación que a usted, ¿verdad?, le esté robando la paz. Es- Muchas personas vienen y esta semana hablaba con una persona y me decía, es que yo tengo 25 años casada con mi marido, ¿verdad? Pero yo ya me cansé de pedirle a Dios que me lo cambie, ¿verdad? Ya quiero que él cambie y no cambia usted. Fíjese, 25 años, estar casados, ¿verdad? ¿Y por qué se casó con él? Es que salí embarazada. Ah, y él salía embarazada, ¿verdad? Me tuve que casar con él. Y usted entonces salió embarazada, quiere decir que se casó por compromiso,
Sí, la verdad es que sí, sí nos queremos, ¿verdad usted? Pero sí nos amamos en aquel tiempo, ¿verdad? Pero la verdad es que ahora ya no sé si nos amamos. Ya él me ha engañado muchas veces, ¿verdad? Entonces, hubo un estancamiento. El tiempo pasó, porque imagínense 25 años de matrimonio. El tiempo pasó, ¿verdad? El tiempo terrenal pasó, el cronos pasó, pero el kairos se estancó. Y la persona se quedó estancada ahí, ¿verdad? Y ahora están que quiere, la mujer que quiere que Dios le cambie al hombre, ¿verdad? Pero Dios no la mandó con ese hombre. Y ahora, 25 años después, pues ya no tiene 15 años, ¿va usted? Es, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Que ella vaya a conseguir otro hombre que realmente la aprecie y con la cual ella pueda disfrutar de los días de su juventud. Yo no digo que no lo pueda conseguir, pero cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos ordena, el cronos avanza. O sea, los años, el tiempo terrenal avanza. Y usted cada vez se vuelve más viejito, más feito, más gordito, más pachoncito, más canoso, ¿ves? ¿Verdad? Y se le cae el pelo y dices, Vani, ¿ves? ¿Verdad? Sí, era que ya se me está cayendo el pelo aquí a mí también va. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? El Cronos avanzó, pero el Kairos se estancó. Usted no tuvo un avance espiritual. Su economía se vio fracturada porque usted se estancó. Por no soltar, muchas veces puede ser el maldito orgullo que el Señor nos ha pedido a muchos, ¿verdad? La vanidad, la arrogancia, la prepotencia, el ser sabiondo, que no queremos que nadie más sepa más que nosotros, ¿verdad? Y que no queremos que nadie interfiera entre nuestros planes, ¿verdad? Y porque nuestros planes son lo más importante. Cuando usted se pone, ¿verdad? Con esa actitud, con esas actitudes, ¿verdad? Usted se estanca. Pero Dios, en su infinita piedad y misericordia, viene y le manda a un profeta que le va a decir sus verdades en su cara. Y a muchas personas eso no les agrada. ¿Por qué? Porque le va a decir, mire, Melissa, usted está estancada por esta y esta y esta razón. Y bien, Melissa me va a decir, sí, yo sé, pero ¿de qué le sirve saber si no hace ningún cambio? ¿De qué? ¿Qué me sirve a mí que me diga, "Sí, yo puedo ver a Melissa aquí y va a pasar 20, 30 años aquí, pero si ella no cambia? Y eso nos puede pasar a todos los que estamos acá. Cuando yo no suelto algo que el Señor ya me pidió, ¿verdad? Yo no voy a avanzar. Por más que usted esté en un ministerio profético, por más que usted esté en un ministerio de revelación, por más que Dios se lo revele y se lo diga a usted personalmente, muchas veces les he hablado esto, ¿verdad? Porque a mí me dejó muy marcado esto, dice, pero ni Dios los hace cambiar. ¿Y por qué les digo que ni Dios? Porque Dios ya se les reveló, ya les habló. Y muchos están esperando esa palabra profética, esa palabra que les dé, que sea como un vaso de agua fría, que venga a refrescar su alma.
algo nuevo. Pero les he dicho, Dios no cambia. La palabra, cuando viene del Señor, la palabra no cambia. Nada. Dice, confía en que el Señor te guiará hacia Él, escuche bien, hacia el consejo sabio. Ah, Dios le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Pero al final, el que decide qué hacer soy yo. Y como aquellas personas que dicen, poquito a poquito, mire, ese es un estado mental mediocre. Yo no es por echarme flores ni nada por el estilo. El dejar de fumar cuesta más que dejar de tomar. 90 cigarros diarios, 90, ¿verdad? ¿Ves? Y de la noche a la mañana, pum, de una vez, Señor Padre bendito, bueno, yo te prometí esto, tú me lo cumpliste, ok, Señor, solo te pido que me ayudes. Pum. Recuerdo en dónde estaba el bote de basura donde yo tiré los últimos cigarros del encendedor y lo tiré, ¿verdad? Fíjese. Y lo tiré. Y desde ahí, para gloria y honra de Dios, no he vuelto a fumar. ¿Que he peleado con las ganas de fumar? Claro que he peleado con las ganas de fumar. Pues espíritu de soledad. Muchas veces ha venido a estorbarme, a querer que yo vuelva a fumar. Pero cuando uno tiene un conflicto, ¿verdad? Cuando yo me enojaba, yo lo primero que hacía era agarrar un cigarro, ¿verdad? Y después de comer, un cigarro, porque después de un taco, un buen tabaco, ¿verdad? Pero Dios ya me había pedido que soltara. No sé si en alguna oportunidad yo les conté que yo dormía allá en Guatemala, cuando yo no conocía al Señor, yo dormía con la pistola cargada debajo del almohada. Y cualquier ruido que yo escuchaba, ¡pum! Luego agarraba la pistola. Igual el Señor, ¿verdad? Y me dijo, mira, tenés que soltar eso, ¿verdad? No te preocupes, yo te voy a defender. No tengas miedo. Poquito a poquito vine yo y dije, bueno, voy a confiar en ti, Señor. Ya no dejaba la pistola, ¿verdad? Debajo de la almohada, sino que la dejaba en un mueble hacia arriba. ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Llegó el día que el Señor me dijo, ¿verdad? Que Él ya no quería que yo tuviera el arma y que la guardara. Y cada momento que allá en Guatemala se le acerca a uno las motos, ¿verdad? Las personas en motocicleta, ¿verdad? Y es para irle a tocar el vidrio así con la pistola y y usted tiene que estar atento, ¿ah? Entonces cada vez que se me acercaba un motorista, yo venía y corría para acá, debajo de la pierna, para agarrar la pistola, ¿verdad? Ay, no, ya no cargo pistola. Ay, ya no cargo pistola. Ay, no cargo pistola. Y él no cargo pistola. Y mi papá, ¿pero por qué no la cargaba? No, ya el Señor me dijo que no quiere que ande armado, les decía, pero quitarme esto me ha costado. ¿Y cómo hizo el Señor que yo dejara, ¿verdad? Y soltara esa parte? Cuando me vi envuelto en un tiroteo y yo no tenía pistola en ese momento. Y ese tiroteo no fue cuando a mí me valieron, fue otro tiroteo, ¿ah? Fíjese, ¿verdad? Yo quedé en medio de las balas y a mí no me tocó una sola bala, ¿verdad? Hasta en ese momento empecé a confiar cada vez más en Dios, a perder los miedos, ¿verdad? Cuando Dios ya le ha pedido a usted que usted suelte a una persona y usted no quiere soltar a esa persona, ¿verdad? Cada vez se va poniendo más fuerte, ¿verdad? La forma en la que el Señor lo va tratando a usted. Y recuerdo que había una persona ahí en Guatemala, ¿verdad? Dios le dijo que quería que dejara a la esposa. Era un varón. Y él decía, es que hermano, no puedo, decía. Mire, de verdad, no puedo, no puedo, no puedo.
Y cada vez el Señor venía y le decía, mira, es que esta mujer no te conviene porque esta mujer anda con estos y estos y estos hombres, ¿verdad? Y él no, será, yo no creo, es que ella es buena aquí y que allá y que allá. Y Dios le empezó a revelar todo lo que esa mujer hacía. Muchas veces Dios le puede revelar a usted todas las cosas malas que usted se encaprichó con ese hombre, con esa mujer, y dijo, es que hasta la quiero yo, a este lo quiero yo. Y Dios le empezó a mostrar por qué razones Dios no quiere ese varón para usted. Porque es un prostituto, porque es un drogadicto. Y miren, yo no sé, les cuento ahorita últimamente, y ahí esta semana son 2 o 3 ocasiones las que he tenido aquella sensación como que hay alguien cerca de mí que está fumando marihuana. No sé si alguien va a traer el Señor así, que tenga ese vicio, no tengo ni la más mínima idea. ¿Verdad? O el Señor me está alertando por alguien de acá del ministerio que está fumando marihuana. ¿Verdad? Pero se lo digo aquí para que, por si es usted, agárrese. ¿Verdad? Porque recuerde que usted ya conoce de un Dios vivo. ¿Verdad? Tenemos que aprender a confiar que el Señor nos va a guiar y nos va a dar el mejor consejo. Pero cuando Dios venga y le dé ese consejo, esa palabra, aunque usted no le encuentre sentido, usted hágala. Porque muchas veces eso es lo que no queremos soltar, porque yo no considero que las cosas sean así. Porque yo no creo que Dios me esté pidiendo eso. Porque no creo que sea bueno. Y se va, hay quienes dicen, en la multitud de consejos está la sabiduría. Eso es lo que dice mucha gente. Porque anda buscando el consejo que a ellos mejor les convenga o que mejor les parezca. Y si le dicen, vuélele la cabeza, amén, dice. Eso es lo que yo sé que eso es lo que el Señor quiere, para que le vayan a volar la cabeza a otra persona. Fíjese. Entonces quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en quién, en mi vecino, en la carnota, ¿va? ¿Ves? O sea que tenemos que poner la confianza en Dios. Si Dios me está dando una orden, hermanos, ¿por qué no la voy a cumplir? ¿Por qué no lo voy a hacer? Esta semana yo hablaba con una persona que, mire, que el Señor hizo, es una mujer de aquí al ministerio, y la hizo agarrar el toro por los cuernos y enfrentar una situación en su familia, ¿verdad? Una puerta abierta, ¿verdad? Y le fue a chipotear la cara a Satanás con la decisión que ella tomó. Es una mujer de carácter, ¿verdad? Porque agarrar, como esa persona agarró esa situación ahí, a mí me dice que es una mujer de carácter, ¿verdad? Fíjese. Y se enfrentó al enemigo en espíritu, pero para poderse enfrentar al enemigo en espíritu, tuvo que pasar un proceso, ¿verdad? Donde venía aquí conmigo y me decía, mire, fíjese que tal cosa, bote la carne, y bote la carne, y a botar carne, y a botar carne, y a botar carne. Y salía, mire, cada vez salía más regañada, y cada vez salía más regañada, pero hasta que eso está teniendo su fruto, ¿verdad? Porque como decía en el libro de Hebreos, ¿verdad? Ella está aprendiendo a madurar espiritualmente.
Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que maduremos. Vamos a ir al libro de Timoteo 1:9. Primera o segunda. Timoteo, uy, hoy sí, fíjate que me Dice el quedé, uno, en la primera dice, conociendo esto que la ley no fue dada para no, el justo, no, entonces la segunda. la segunda, aquí dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Sí, no le puse Quien primera, nos es salvó y llamó segunda, con sí, en la segunda. segunda, perdón. No le puse si era segunda, solo Timoteo, ¿verdad? Y con esta cita bíblica vamos a terminar el día de hoy, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a soltar. Dice la palabra de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino que según según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, ¿qué quiere decir? De que si usted está aquí hoy, ¿verdad? Es porque fue llamado por la gracia que Jesucristo, que Dios a través de Jesucristo puso en cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Otras veces les he hablado, no se han dado cuenta de que muchas personas vienen y le dicen, usted ore por esa situación y va a ver que todo va a cambiar. Y las cosas no cambian. Ore y ayune. Y no hay nada que cambie. Al contrario, cada vez se pone más color de hormiga el problema. Entonces, eso, ¿qué me da a entender, hermanos? Que el que tengo que cambiar soy yo. Porque si yo no cambio, mi entorno no va a cambiar. Porque el enemigo lo que quiere es alejarlo de la posición espiritual que Dios ya le ha dado. Para que usted abandone esa posición de batalla que Dios ya le ha dado. ¿Cómo lo hace? Poniéndole a ver las moscas que pasan por ahí, las muelas del gallo. Me dijeron, ya sé que no tiene muelas, pero sí tiene colmillos, me dijo una persona, una chica, dije, ¿cuáles serán los colmillos? Me dijo, tiene colmillos el gallo, me dijo, no sé, va, toca entre lo posible, ¿eh? Fíjese, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Muchas personas no se dan cuenta de las estrategias que Satanás está utilizando para desviarlo del punto donde Dios lo está llevando para que usted aprenda a soltar las cosas que Dios ya le pidió. Y hay gente que prefiere alejarse, gente que está pasando situaciones económicas difíciles porque cuando Dios les mandó la primera prueba, estaban decididos a seguir adelante, decidieron quedarse estancados. Estaba yo en Honduras y había un pastor, fíjese usted, ¿verdad? Había un pastor que me mandaba a todas las hermanas de ahí de la congregación a que me fueran a convencer de que yo me fuera con él a la iglesia. Fíjese, ¿verdad? Y el Señor me decía, no vas, y no vas, y no vas. Fíjese. Y todo el mundo me decía, ¿y pero por qué no vas? ¿Verdad? No seas rebelde. Y no se daban cuenta de que Dios ya me había dado una orden. Y en ese poblado, porque era un pueblito pequeño, sumamente pequeño, Arenales gigantesco, ¿verdad? Arenales es una metrópoli, ¿verdad? Fíjese, o sea, sin menospreciar Arenal, ¿verdad? Pero a lo que voy era que era, es que yo no sé si ustedes conocen aquí lo que es un caserío. O sea, era tipo caserío eso. Que mataban una vaca los domingos, Diga la carta. ir a la carpio, mataban una vaca los días domingos, ¿verdad? Y tenía que estar usted haciendo fila los días domingos a las 5 de la mañana para ver si conseguía 1 kilo de carne.
Y si tenía que ir al mercado a conseguir más comida, tenía que recorrer 50 kilómetros y 50 de venida. O sea, eran 100 kilómetros los que usted tenía que invertir para ir al mercado a traer los alimentos, ¿verdad? Entonces, cuando todo el mundo iba a la iglesia, ¿verdad? Después llegaban los hermanos ahí. Dice, mire, ¿y usted por qué no va, verdad? Si usted también es cristiano. Y aquí está el pastor. ¿Y sabe cómo se llama ese pastor? Ahorita se van a reír. Se llama Daniel Romero, se llama. Yo sé que hay quien se está riendo por ahí, porque el chato se llama, el pastor se llama Daniel Romero, fíjese. Y por ahí anda un Danielito Romero, por ahí, fíjese. Espera. Y yo recuerdo que llegó una señora ahí, ¿verdad? Una hermana ahí, ¿va? Y me llegó a pegar una gritada, usted, a mí así me hacía, ¿va? Pero me gritaba y me decía así, de que ¿por qué yo no iba a la iglesia? Fíjese. Y vino el señor, ¿verdad? Yo estaba en el mostrador del restaurante, ¿verdad? Estaba ahí, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Con aquel calor de las 10 de la mañana. Y no solo me llegó a pedir unas gaseosas fiadas, es que todavía me las debe. Por cierto, todavía me las debe, le digo yo. Y se las di, ya le voy a decir a Gaby, le voy a reclamar a Gaby porque se las di porque Gaby me dijo, dáselas. Si ella no te paga, te va a pagar yo, me dijo, ya le voy a decir. Vino esta señora y llegó ahí conmigo, fíjese, ¿verdad? Y me reclamé, me llegó a pegar un montón de gaseosas fiadas, y bueno, se las di, ¿verdad? Y todo. Y llegó el pastor después me dijo, usted está celoso de mí con su mujer, ¿verdad? Y yo me le quedo viendo al chatío, al pastor, ¿verdad? Y, y que, por cierto, era peloncito también, ¿verdad? Sí, era pelón. No tenía, y usaba sus lentecitos aquí, así el pastor Daniel Romero. Fíjese. Y vino y me decía, usted está celoso de mí, me decía. Yo, ¿por qué? Le decía, porque Gaby siempre había sido dada a que ella cuando mira una iglesia, un ministerio, a Gaby le gusta ayudar mucho, colaborar mucho. Gaby sí es, mire, es regalona en ese sentido, ¿verdad? Fíjese. Entonces el pastor me llegaba a reclamar ahí, pero el punto que yo voy es a este. Por eso les digo, no conocen lo profético, ¿verdad? Y cuando Dios les dice que están estancados es por algo. Vino el Señor y me utilizó ese día a mí. Yo recuerdo que una de las palabras, porque vino la señora y me llegó a reclamar que yo no, ¿por qué no iba a la iglesia? Vino el señor y me dijo, decile, me dijo, y les somatás la mesa, era el mostrador, pero era un mostrador de cemento con azulejo, ¿va? Plagán, le somaté el mostrador, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Eh, y vino el señor y me dijo, decile, me dijo, que más van a tardar en venirte a decir acá que vos vayas, me dijo, que ellos en venir a recibir la palabra acá. Y la señora se quedó así, mira, no sé, fueron unos segundos, pero no le puedo, ya no me recuerdo cuántos segundos fueron. Y se quedó así. Como usted ha visto, no sé, ahí en Guatemala hay un juego que se llama Estancado. Y se queda, la persona se queda así, va. Y, se queda así, la señora se queda así. Y habían tres personas conmigo ahí también, que eran las muchachas que trabajaban conmigo ahí dentro del restaurante. Y las personas se le dieron a poner así enfrente, mire, y la miraban ahí así. Y la señora estaba estancada Paralizada. o paralizada. Así, se quedó así. No le voy a decir que fueron 30 segundos, tal vez fue menos, ¿verdad? Pero las muchachas que estaban atrás de mí llegaron y se asustaron, se sorprendieron, ¿verdad? Por la forma en la que se quedó la mujer. Entonces vino el Señor y me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa con ella? ¿Por qué se quedó así? Porque ahí en ese ministerio se estancan las personas. No pasaron 15 días. Organizaron una prédica, ¿verdad? ¿Y quién cree que llamaron a predicar? Y llegaron todos los de la iglesia, llegaron a comprarme comida ahí al restaurante, fíjese. Todos los de la iglesia me llegaron a comprar la comida ahí.
¿verdad? ¿A qué voy con esto? ¿Verdad? Que tenemos que avanzar. Si a usted ya le ha pedido algo el Señor, no se duerma en sus laureles, porque el enemigo está esperando a que usted se confíe para hacer los trizas. ¿Vieron? Que el Señor me los bendiga, ¿verdad? Y